Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en esta tarde a todos los que se van a conectar por primera vez, a todos los que nos han acompañado en este quinto Top Meeting. Llegamos a nuestra séptima charla. Ha sido una capacitación muy enriquecedora y bueno, en esta tarde tenemos un tema bastante interesante como todos los que hemos presentado. Nos acompañan en esta tarde nuestros amigos de Software. Ellos nos van a hablar, bueno, directamente de un tema que nos interesa a todos, ¿no? Los cables industriales y sus aplicaciones. Hoy contamos con un ingeniero de aplicación, 8 años dentro de la compañía, ¿verdad? De profesión ingeniero electricista, y él se conecta desde el Distrito Federal, desde México. Él es Uriel Pérez. Entonces, Uriel, te invito para que abras tu micrófono, ¿verdad? La idea es conversar un rato sobre las aplicaciones de los cables industriales. Si se presenta alguna duda, alguna inquietud, pues la vamos despejando. ¿Listo? Le damos la bienvenida. Adelante. Gracias, perfecto. Pues muy buenas tardes, igualmente, saludos desde México. Repito mi nombre, como dijo mi compañero, Uriel Pérez, de Softwire, puesto que ocupo en la organización. Es ingeniero de aplicación, dando soporte técnico a los clientes y al área comercial. El día de hoy veremos lo que son cables industriales, qué tipo de cables podemos encontrarnos en este ambiente o en este segmento. Y bueno, iniciamos. Si tienen algún problema con mi audio o retraso de señal, por favor avísenme para esperarme o detenerme y repetir la información. Ok, aquí presento tres características que hay que considerar o que se consideran en la elaboración de un conductor eléctrico. Son prácticamente lo que tomamos en cuenta: la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. ¿Qué va a ser la tensión eléctrica? Son meramente conceptos que vamos a recordar, que muchos tal vez vimos en física, en el transcurso de nuestra educación o en la carrera profesional. Pero bueno, la tensión eléctrica, mejor conocido como volts o voltaje, va a ser la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados a través de un lazo conductor. En pocas palabras, es la fuerza con la cual vamos a nosotros empujar la energía concentrada en cierto material o en cierta parte. La corriente eléctrica, por su parte, es un flujo de carga eléctrica a través de un material conductor. El flujo, la corriente eléctrica va a ser la cantidad de corriente o la cantidad de energía que se va a transmitir de un punto hacia otro. Entonces ya tenemos nosotros la tensión eléctrica o voltaje o tensión, que es la fuerza ejercida, y la corriente eléctrica va a ser la cantidad de energía que se está transmitiendo con esa fuerza. Y la resistencia eléctrica va a ser la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Entonces tenemos la fuerza, la conducción, y se nos va a presentar siempre una oposición a la transmisión de la corriente eléctrica o al flujo de electrones, que en este caso va a ser la resistencia eléctrica. Y con estos tres puntos o estos tres conceptos, en general o de forma muy a grandes rasgos, se consideran para la elaboración de los conductores eléctricos. ¿Qué va a ser un conductor eléctrico? El conductor eléctrico va a ser un material cuya resistencia al paso de la electricidad sea muy baja. Vamos a buscar nosotros un material que nos proporcione un camino de fácil acceso o un camino ligero de la corriente eléctrica para poderla conducir de un punto hacia otro. Dentro de esta parte nos podemos encontrar a los materiales mejor conductivos, como son el oro, la plata, el acero, el cobre, que son los que pudiesen ocuparse para la fabricación de conductores eléctricos. Por ciertas características, ya sean mecánicas, físicas y económicas, en la construcción y manufactura de conductores eléctricos ocupamos o nos encontramos tres metales, que son prácticamente el cobre, el aluminio y el acero. De esas partes, reitero, se consideran sus cualidades mecánicas para cierta fabricación de
de conductores eléctricos, características eléctricas y económicas. El cobre se toma como principal material para la fabricación del cable, al ser un metal que se encuentra en gran cantidad en todo el globo terráqueo. En comparación con el aluminio, sería nuestra segunda opción en la manufactura de conductores eléctricos por cuestiones, en algunas partes económicas, en reducir costos en cuanto a los proyectos eléctricos o instalaciones. Aquí hay veces que tenemos por tamaño o designación de cable en relación de cobre a aluminio cierta diferencia de ampacidad, que puede ser en promedio un 40%. ¿Qué quiere decir este 40%? El conductor de cobre conduce un 40% más que un conductor de aluminio, hablando de la misma designación o el mismo tamaño. También encontramos al acero. El acero sabemos que tiene una muy buena resistencia mecánica, que por lo regular se ocupa en la fabricación de conductores desnudos con aleaciones de aluminio en líneas de transmisión, donde tenemos unas tiradas largas tendidas entre torres, donde se requiere una mayor resistencia mecánica. Ahora, ¿cómo está fabricado, cómo está constituido un conductor eléctrico? Lo vamos a encontrar principalmente con 2 o 3 elementos, que son un elemento conductor, este puede ser cobre o aluminio, el aislamiento, que va directamente sobre el conductor, y la cubierta protectora o chaqueta externa, que cubre o protege o reúne a todos los conductores que están dentro de ellos. Podemos dividirlos en cables monopolares o monoconductores y cables multiconductores o multipolares. Obviamente cuando es monopolar únicamente hablamos de un solo elemento, y cuando hablamos de multiconductores hablamos de varios elementos dentro de un mismo conjunto de cables. Ahora, la clase de cableado. Cuando hablamos de clase de cableado, hacemos referencia a la cantidad de hilos que vamos a tener nosotros en la construcción o en el reunido del elemento conductor. Podemos encontrar un cable que puede ser fabricado con alambre sólido. Este puede ser cobre o aluminio. Después de ahí nos encontramos a los cordones. El cordón va a ser el conjunto de alambres o hilos, pero cuando hablamos de un cordón vamos a hacer referencia a un cable con una cantidad de hilos considerables, de muy poca sección o de un diámetro muy pequeño. ¿Para qué se busca esto? Principalmente se busca para la flexibilidad del cable. Regresando un poco al tema del alambre, imagínense ustedes tener un cable con una sección, no sé, 500 kc1000 o 750 kc1000 de alambre sólido, ya sea cobre o aluminio, y al momento de quererlo trabajar o instalar o conectar, pues va a ser algo complicado. Se va a complicar la manipulación de este elemento. Es por eso que se buscó la facilidad y de poder manipular los cables eléctricos, y por eso apareció el tema de reunido o clases de cableado. Dentro de la clase de cableado podemos encontrar también al concéntrico, que es el que tenemos en la imagen izquierda inferior, donde tenemos un conjunto de alambres parecidos a la misma sección. Y después ubicamos al torón. El torón va a ser un conjunto de cordones. Si hablábamos que el cordón es un conjunto de hilos de asignación muy pequeña o de asignación pequeña, el torón va a ser el conjunto de cordones. El cordón lo vamos a ubicar en cables, por ejemplo, de uso rudo, en extensiones, en cables temporales, para aplicaciones temporales. El torón lo vamos a encontrar en aplicaciones industriales, donde se requiere un cable de mayor sección y se requiere flexibilidad. Después en la parte derecha, las últimas 2 imágenes, tanto superior e inferior, encontramos al sectorial y al segmental. El sectorial va a ser un cable donde se van a deformar los hilos o los elementos conductivos que de cierta forma tengan una con un mayor contacto entre ellos, evitando o eliminando los huecos que se puedan presentar en el momento del reunido, que esos huecos se conocen como intersticios. Esto se hace con la finalidad de reducir o tratar de eliminar
mitigar las pérdidas eléctricas por efecto Joule, por calor. En la parte inferior nos encontramos al cable segmental. El segmental va a ser un conjunto de conductores sectoriales. El cable segmental comúnmente lo vamos a localizar en cables de alta y extra alta tensión, donde las secciones o las designaciones del conductor pues ya son considerables, de calibres 1000 kc1000, 2000, 3000 o hasta 5000 kc1000, dependiendo sea el caso. Los reunidos. Hablaba del reunido. En el reunido de los conductores, principalmente, o mejor dicho, dirigidos hacia conductores de baja tensión, nos encontramos a los reunidos concéntricos normal, al reunido comprimido y al reunido compacto. Así vemos las imágenes de izquierda a derecha, tal como son. El concéntrico normal, que va a ser el conjunto de los hilos. Vemos en la parte media al cable comprimido. La diferencia entre el comprimido con el concéntrico va a ser que los hilos del cable concéntrico tiene deformación, como lo que platicábamos del segmental. Esa pequeña deformación que se le hace a los hilos de cobre o aluminio, según sea el caso, reitero, es para mejorar el contacto físico entre ellos y mejorar la conductividad del cable. Y de esta forma, reitero, reducimos las pérdidas eléctricas que se presentan por efecto Joule. Y la parte derecha, el último o el tercero, tenemos el compacto. Si notamos, el compacto ya tiene forma trapezoidal o de trapecios, donde todos los hilos tienen contacto entre ellos, eliminando casi al 100% los intersticios. Si vemos y comparamos en esta imagen, vemos que el concéntrico, comprimido y compacto cambian cierto tamaño en el diámetro, o el tamaño varía, pero no con esto quiere decir que estamos hablando con designaciones diferentes. Por ejemplo, estamos hablando de un cable calibre 250 en el concéntrico, vamos a compararlo con un calibre 250 en comprimido y 250 en compacto. Va a ser la misma designación o el mismo tamaño, pero con diferentes reunidos. Otra ventaja que tenemos con los tipos de reunidos es el tamaño, que al momento de hacer nosotros un cálculo para canalización, pues no es lo mismo considerar el diámetro cuando el cable es concéntrico, el diámetro cuando el cable es comprimido o el diámetro cuando el cable es compacto. Este diámetro nos puede beneficiar para calcular o considerar la cantidad de conductores que pueden viajar por una misma bandeja o charola portacables. Dentro de las clases de cableado en el mundo de UL, podemos localizar comúnmente estas, que es la clase A, la clase B, la I, J y K, que son las que comúnmente vamos a encontrar nosotros en lo que es la parte de infraestructura y la parte industrial. Cuando hablamos de una clase A, hace referencia a cable aislado o desnudo para tipo intemperie, generalmente usado para líneas aéreas. En las líneas de transmisión, todos los conductores que se localizan ahí son clase A. Cuando hablamos de clase B, son los que comúnmente utilizamos en zonas residenciales, zona industrial, son cables aislados, con materiales termoplásticos o termofijos, o cableados del tipo anterior, como clase A, aislados y que requieran mayor flexibilidad. Va a tener una mayor cantidad de hilos, una clase B, en comparación de una clase A. Y reitero, por la flexibilidad que tal vez se requiera o la manipulación al momento de la instalación. La clase I lo vamos a localizar en ciertos cordones, en cables para aparatos especiales, como pueden ser sistemas médicos, aparatos médicos, algún tipo de máquinas especiales donde quieran flexibilidad. Podemos encontrar cables con clase I. La clase J son cordones para artefactos eléctricos, son los que prácticamente el cable que encontramos para alimentar el aparato, como pueden ser pues licuadoras, planchas, aspiradoras, televisores, refrigeradores, lavadoras, todo eso, los cordones que alimentan a ese equipo son cordones o cables con clase J. La clase K son cables portátiles y para soldaduras eléctricas, son cables donde ya se consideran, aquí tanto J como K podemos encontrar los que son los torones del tipo de reunido que hablábamos anteriormente.
son cables con una asignación mayor o superior en comparación de los cordones para aparatos especiales, que es la clase I, y esta clase K la podemos ubicar en grúas viajeras, en polipastos, en máquinas soldadoras, como son el cable para soldadora, en cables para uso rudo de mayor sección, podemos encontrar cables con clase K. Hablábamos de aislamientos termoplásticos, aislamientos termofijos, pero vamos a referirnos, ¿qué es el aislamiento? El aislamiento va a ser el recubrimiento que envuelve al conductor para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del mismo. El aislamiento, como su nombre lo dice, va a aislar, concentrar la energía en cierto material conductivo, evitando que ésta se propague hacia el exterior o tengamos nosotros un mejor control de esta energía en un punto. Eso va a ser el aislamiento. La cubierta, el objetivo de la cubierta es la parte mecánica del cable. La cubierta en general va a proteger al cable con aislamiento o va a proteger al conjunto de cables que estén dentro de esta cubierta. En cables monopolares, el aislamiento hace función de cubierta. De hecho, cuando hablamos nosotros de cables monopolares y lo comparamos con un cable multiconductor, obviamente la cubierta o chaqueta exterior del cable multiconductor tiene menor espesor que un aislamiento de un cable monopolar. ¿Por qué? Porque el cable monopolar está haciendo las dos funciones, está haciendo la función de aislamiento y de cubierta. Y en cables multiconductores únicamente está haciendo la función de cubierta. Tipos de aislamientos. Hablamos de aislamientos termoplásticos, aislamientos termoestables. ¿Qué diferencias tienen uno con el otro? Los aislamientos termoplásticos va a ser un material que a temperaturas altas se ablanda o se deforma. Se derrite cuando se calienta y se endurece con un estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente. Comúnmente los aislamientos termoplásticos en la construcción y fabricación de cables podemos encontrar al PVC, policloruro de vinilo, al PE, polietileno y al CP, policloropeno. Esos son algunos ejemplos de aislamientos termoplásticos que podemos ubicar en la manufactura de cables. Podríamos encontrar algunos otros tipos, pero estos son los más utilizados comúnmente. Trabajan a temperaturas de 65 grados centígrados, 60, 90 y 105. Pero como decía, resumiendo, el termoplástico tiene una característica donde a temperaturas elevadas puede llegar a deformarse. Es por eso que cuando nosotros realizamos un proyecto eléctrico tendremos que verificar realmente cuál es el tipo de ambiente a donde va a estar presente esa instalación o ese conductor eléctrico para evitar ciertos detalles o problemas en un futuro. Si el cable va a estar instalado en un lugar donde las temperaturas van a ser elevadas, pues hay que considerar la temperatura de operación del cable junto con la temperatura ambiente para evitarnos que en un futuro el cable se desgaste su aislamiento o su cubierta y pueda ocasionar un cortocircuito o algún otro problema. Otro punto o detalle que tiene el termoplástico, como decía aquí, cuando estamos en una temperatura elevada y el cable se enfría de una forma repentina, comúnmente lo que se le conoce como un choque térmico, puede llegar a cristalizarse o a quebrarse por esos cambios de temperatura tan drásticos, de enfriamiento a un calentamiento en un tiempo corto o viceversa, de temperaturas elevadas a temperaturas bajas. Esto se da cuando en ciertos lugares o ambientes tenemos temperaturas extremas, donde en el día y durante el proceso de operación del cable, pues el cable está a temperatura de operación normal más la temperatura ambiente, y por la noche el enfriamiento del ambiente pues puede llegar a temperaturas bajas, mínimas, no sé, 5 grados centígrados, 0 grados centígrados o hasta temperaturas menos grados centígrados. Pudiese afectar en el transcurso del tiempo la vida útil del cable con aislamientos termoplásticos. El aislamiento termofijo es un aislamiento extruido. Cuando se somete a calor o presión sufre un cambio químico conocido como volcanización, reticulación. Cuando se expone al calor, las propiedades no se ven afectadas, por lo general implica un catalizador como peróxido o silano o azufre. Los aislamientos termofijos que comúnmente vamos a encontrar en la manufactura de cables eléctricos, pues va a ser el polietileno de cadena cruzada, mejor conocido como XLP o XLP, y el etileno propileno, conocido como EP o EPR. La temperatura de operación normal de estos aislamientos es de 90 grados centígrados y 105 grados centígrados. Con este tipo de aislamientos también nos ubicamos en los cables de media tensión. Únicamente en media tensión vamos a tener el XLP y el EPR como aislamientos.
La diferencia del termoestable con el termoplástico es de que el cable con aislamiento termoestable o termofijo, cuando se calienta, no se va a deformar, va a conservar sus características físico-químicas. Lo único que va a suceder es de que puede llegar a carbonizarse. Este tipo de aislamiento nos beneficia en cierto tipo de ambientes. Tomando el ejemplo anterior, si vamos a tener nosotros o estamos conscientes de que el cable se pueda ver exigido por choques térmicos, nos convendría utilizar un cable con aislamiento termofijo para que podamos nosotros aumentar esa vida útil. También hay que considerar otras cuestiones, ¿no? Como aceites, gasolinas, tipos de ácidos en los que se van a presentar, y pues por eso están los termofijos o los termoplásticos, que tienen sus pros y sus contras en ciertos tipos de ambientes. Entonces tendríamos que revisar la gama realmente, todas esas características, y ver dónde va a estar la mayor exigencia en el ambiente y saber qué tipo de aislamiento elegir. Dentro del mundo UL o el ambiente UL, califica o vamos a encontrar varias siglas en el marcado de los cables. Son las más comunes, las que les presento. Podemos encontrar una T, la R, la X, N, H, WH. ¿Y qué significa cada una de ellas? Cuando vemos nosotros una T en cualquier cable, vamos a hacer referencia al aislamiento, que va a ser un aislamiento termoplástico. Si vemos una R o R, vamos a hacer referencia que hace mención de que es un aislamiento termofijo, que en este caso puede ser una goma o un hule sintético, como es el EPR. Si encontramos la X, hace referencia a un aislamiento de cadena cruzada, siendo termofija. Si veíamos o recordamos la definición de termofijos, pues se refiere a un aislamiento tipo XLP o compuesto de XLP. Si encontramos la N, menciona que es nylon. Esto comúnmente se utiliza como una cubierta externa o extra al aislamiento de PVC, donde vemos cables con PVC nylon, los famosísimos THHN. Cuando vemos una H, hace referencia a la temperatura de operación, que en este caso puede trabajar a 75 grados centígrados. Si vemos dos H seguidas, hace referencia a que el cable puede operar a 90 grados centígrados. Si encontramos la W, menciona que el cable puede trabajar en ambientes húmedos o que puede ser resistente a la humedad. Esto es más nuevo. Si encontramos nosotros un -2 en el cable, indica que puede operar a 90 grados centígrados tanto en ambientes secos como en ambientes húmedos. Si vemos un TC, puede ser un cable multiconductor, o mejor dicho, es un cable multiconductor que puede estar instalado en una bandeja o charola portacables. Si encontramos el CT, menciona que es un cable monoconductor que puede ser instalado en charola portacables o bandeja portacables. Si vemos el TC con CT, es el mismo concepto, únicamente cambia para cables multiconductores o cables monopolares, pero hace la misma función de indicarnos que el cable puede estar instalado en una bandeja portacables. Si vemos el LS, significa que el cable es de baja emisión de humos. Y así con las siglas podemos formar las familias o tipos de cables. Si hablamos del T, que decíamos que era un termoplástico, encontramos WH, que va a trabajar a 90 grados centígrados, y una N que tiene una cubierta de nylon. Entonces va a ser un aislamiento termoplástico con cubierta de nylon a 90 grados centígrados en ambiente seco. Si ya agregamos la W, como es el caso en la parte de abajo, vemos que seguimos teniendo una T de termoplástico, una H de 75 grados y una W que puede trabajar en ambientes húmedos, y una N de nylon. La definición de esta familia o tipo sería aislamiento termoplástico para 75 grados en ambientes secos o húmedos con nylon. Si encontramos el -2, si recordamos, mencionábamos que con el -2 nos indica que puede operar a 90 grados en ambientes húmedos como secos. Pudiéramos tener THHW, o es suficiente con colocar THW-2 para indicarnos las dos temperaturas de operación. Así pasamos a los XHHWs, que de igual forma menciona un aislamiento de cadena cruzada, termofijo, en este caso puede ser XLP, opera 90 grados centígrados en ambiente seco y 75 en ambiente húmedo. Pero si colocamos el -2, nos dice que tanto en ambiente seco como húmedo va a operar a 90 grados centígrados. De la misma forma, la familia de los RHH, RHWs y los RHW-2, mismo caso, 90 grados centígrados, 75 si encontramos una sola H, y si encontramos el -2,
de igual forma, 90 grados centígrados tanto en ambientes secos como húmedos. Y el USE o USE o US es para servicio subterráneo. Cables pueden estar de forma instalación subterránea, no directamente enterrado, son términos diferentes. El US es servicios subterráneos, prácticamente para alimentación, y el directamente enterrado es otra categoría que podemos encontrar como Dirbur o Direct Burial en la cubierta del cable. Pasamos a la parte de los cordones o cables flexibles, donde localizamos comúnmente a los SE, que son conductor usado para alimentación de servicios, SO, cordón uso rudo, aislamiento y cubierta termoplástica, cubierta resistente al aceite, que puede operar a 90 grados centígrados, 600 volts. El SOO, cuando tenemos una doble O, nos va a indicar en ese cordón que el cable, su aislamiento es resistente al aceite, tanto como su cubierta va a ser resistente al aceite. Cuando encontramos en un cordón SJ, hace referencia a que el cable va a operar una tensión máxima de 300 volts. SJO dice que es un cable, un cordón flexible que opera a 300 volts y que el aislamiento únicamente es resistente al aceite. Si encontráramos el SJOO, va a decir que el aislamiento, tanto la cubierta, van a ser resistentes al aceite. Y W, en este caso, hablando de cordones, hace referencia a que son cables flexibles con aislamiento y cubierta para servicios extra pesados. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un cable para máquina de soldar, traen o vienen marcados como W. Ok, haciendo un resumen, una comparación rápida entre aislamientos termoplásticos y termofijos, encontramos que los aislamientos termoplásticos ofrecen bajos costos, tienen una baja resistencia térmica y tienen una menor resistencia a la abrasión. En cuanto a los aislamientos termofijos, van a presentar unas mejores propiedades mecánicas, una mayor resistencia química, una mejor estabilidad térmica y una mayor durabilidad. Con esto no quiere decir que uno es mejor que el otro, sino cada uno tiene estas características que hay que considerar al momento de seleccionar el tipo de cable para nuestro proyecto o instalación. Las normas que comúnmente vamos a utilizar en los cables industriales o nos vamos a encontrar en los cables industriales para el cumplimiento de la conformidad o para verificar la construcción del cable es la UL 83, que va a calificar o va a revisar la construcción del cable con aislamientos termoplásticos. La UL 44, que van a revisar o evaluar la construcción de cables con aislamientos termofijos. Cuando hablamos de la UL 277, esta va a calificar y verificar el cumplimiento de la conformidad para cables multiconductores de control y fuerza. Si nosotros entramos a la UL 277, aquí nos va a poner los lineamientos mínimos de cumplir para cumplir en la construcción del cable de multiconductor. Pero podemos, o mejor dicho, la UL 277 puede hacer uso de las consideraciones de la UL 44 o puede hacer uso de las consideraciones de la UL 83, dependiendo qué tipo de aislamiento tengan los elementos internos de este cable multiconductor. También encontramos la UL 1072, que es el estándar de lineamientos para la fabricación de cables de media tensión. Y lo listo aquí, porque en la parte industrial igual tenemos cables de media tensión para aplicaciones industriales. En media tensión el cable puede dividirse para plantas de generación, para sistemas de generación, lo que hoy en día se aparecen como energías renovables, eólicos o fotovoltaicos, y para aplicaciones industriales. Me gusta recalcarlo o puntualizarlo porque no es lo mismo considerar un cable de media tensión de forma industrial para un cable de media tensión para una utility o una planta de generación. Estoy viendo aquí una pregunta, hago un paréntesis. Preguntan si SOTWIRE cumple con el requerimiento técnico AD7, es decir, puede ser instalado en ambientes propensos a inundación parcial o total. Esa es una pregunta muy interesante y nos toca platicar de esta pregunta o este cuestionamiento comúnmente del día al día. El sistema o la determinación AD7 es un concepto que viene bajo IEC, las construcciones de IEC. Comúnmente lo vamos a encontrar más en cables que vienen fabricados con esas características o con normas UNE, de normas españolas.
Sabemos que con el tema de la globalización, pues ya podemos encontrar cables de cualquier normativa en todas las regiones del mundo. Entonces hay que diferenciar cuando hablamos de un cable construido bajo condiciones de lo que es NEMA, en este caso utilizaciones de UL para conductores eléctricos, a cuando hablamos de cables con certificaciones IEC. El término AD7, como bien mencionan aquí en el chat, hace referencia a que el cable puede ser instalado en ambientes húmedos y puede estar hasta inundado ciertas características por cierto tiempo o por cuestiones, pequeños lapsos de tiempo, va a estar inundado ese cable. Cuando hablamos en UL, nuestros cables no califican con esa certificación o con esa característica de AD7. Lo que hacemos nosotros es colocar, en este caso, cuando hablamos de baja tensión, la W, que el cable puede estar instalado en ambientes húmedos o mojados. Cuando hablamos de ambientes mojados, es que puede estar presente o puede estar en agua en ciertos lapsos de tiempo, no inundado, no sumergido totalmente, sino como es el AD7. En pequeños lapsos de tiempo va a estar sumergido. Entonces nosotros en baja tensión con UL vamos a indicar que el cable, cuando tenga W, puede estar en esos ambientes. Cuando hablamos en media tensión, porque ya cambia en el ambiente UL, en media tensión esta característica, en IEC sigue siendo una característica de 7 para baja tensión, para media tensión. En UL, en media tensión es diferente. En UL ya no se marca el cable como W, sino hacemos uso de las características propias de cada aislamiento, como es el EPR y el XLP, que les decía que es el aislamiento que se utiliza para el cable de media tensión. Lo que se hace en media tensión, UL nos dice, debes hacer una prueba, ya sea XLP o EPR, de penetración de humedad, si el conductor va bloqueado, o de absorción de humedad. Estas pruebas nos van a indicar que el cable puede soportar los ambientes húmedos o sumergidos en agua en cierto tiempo, en pequeños lapsos de tiempo, no totalmente hundido todo el tiempo de operación. Y es por eso que recalcaba que los cables de media tensión en industrial son diferentes a las instalaciones de generación, porque prácticamente cuando hablamos de industrial es cuando comúnmente se inundan las trincheras o las zanjas donde van a instalar los cables y requerimos un cable de protección contra agua. Es un tema muy grande, igual de media tensión, pero lo resumo para no tomar más tiempo. El cable de media tensión con aislamiento DPR, al tener el aislamiento DPR, es una goma sintética, donde la construcción es más cerrada, hermética, y contribuye a la no penetración de humedad. Y aparte, al cable de media tensión con aislamiento DPR se le pone una cinta metálica, una pantalla metálica que sirve como blindaje, y aparte contribuye a la no penetración de humedad. Y también regresamos un poco a la construcción del conductor, el conductor a la clase de cableado. Se construye en concéntrico normal, compacto comprimido. Cuando es compacto comprimido, contribuye a que los hilos del cable están cerrados y evitan la penetración de humedad. Perdón, me voy un poco más rápido porque el tiempo nos apremia. Entonces me paso a esta parte. En la parte industrial vamos a encontrar aplicaciones de instrumentación, control, fuerza, media tensión y cordones. Dentro de estos podemos encontrar los tipos que son PLTCs, ITC, TC, TCR, MB, MC, MCHL. ¿Qué es cada uno de ellos? Cuando hablamos de cables PLTC o ITC, hacen referencia a que comúnmente son clasificados a 300 volts. Pueden trabajar en charolas o bandejas portacables. Tenemos el TC, si lo verifican. Están diseñados específicamente para circuitos de potencia limitada, es el PL, las siglas PL, y tienen la aplicación en sistemas de alarma, sistemas de intercomunicación y sistemas de control. Entonces, cuando hablamos nosotros de un sistema de alarma, sistemas de comunicación, sistemas de control, comúnmente vamos a encontrar cables tipo PLTC e ITC. Cables de instrumentación están regidos bajo el cumplimiento de la conformidad con UL13. ¿Cómo está construido? Pueden ser conductores de cobre desnudo, cobres estañados. Encontramos pares o ternas, un blindaje individual o un blindaje general. El blindaje puede ser un foil de aluminio o papel de aluminio, o una malla trenzada de cobre o bronce, según sea el caso. Contienen comúnmente un hilo de dren que va en contacto con el foil. Pueden operar a 300 volts o 600 volts. Aislamientos comúnmente son PVCs, XLPs o EPRs. Temperatura de operación 90 grados o 105 grados centígrados. Y las chaquetas pueden ser PVC, CPE o cero halógenos, LCZH.
En los TC, ¿qué es un TC? De acuerdo al NEC, va a ser un cable de bandeja de control y alimentación tipo TC, un montaje de fábrica de 2 o más conductores aislados, con o sin conductores de puesta a tierra, desnudos o aislados bajo una chaqueta. El TC va a estar construido o calificado bajo UL 1277 y, resumo, para uso en bandejas, diseñado para aplicaciones de fuerza en control, puede utilizarse en áreas clasificadas como peligrosas de acuerdo con el cumplimiento en el NEC. También puede utilizarse para instalaciones directamente enterradas, cumpliendo con ciertas características, que es el Direct Burial. Y dependiendo del aislamiento utilizado, el cable tipo TC tendrá una clasificación de 600, 1000 o 2000 volts. Dentro de los cables TC vamos a encontrar 4 tipos diferentes, que es el TC, TCR, el TCER-HL y el TCER-JP. El TC es comúnmente lo que decimos, el cable únicamente puede puede estar instalado en bandeja o charola portacable. Cuando tenemos las siglas ER, hace referencia al Expon Run. ¿Qué quiere decir esto? Que el cable, cuando llega al punto de conexión, si lo traemos o lo llevamos en una charola portacable y hacemos la transición hacia el elemento, lo podemos llevar directamente desde charola hacia el elemento conductor de una corrida expuesta. Es decir, puede estar no canalizado, sino suspendido directamente desde la bandeja hacia el elemento que vamos a utilizar o conectar, corrida expuesta. Si agregamos las siglas HL, hace referencia al que el cable puede ser instalado en áreas clasificadas como peligrosas, Hazardous Location, indicadas en el NEC. Y JP, que puede estar alojado entre vigas. Quiere decir esto que entre los edificios o construcciones, entre los espacios o vigas, puede estar instalado este cable. Todos los cables que tienen marcada ER, HL y JP hacen pruebas o pasan pruebas de aplastamiento como si fueran cables tipo MC. ¿Y qué son los cables tipo MC? Bueno, antes de pasar a los MC, paso a la construcción general de un cable de control. El cable de control lo podemos encontrar tanto como cobre desnudo o cobre estañado, tamaños comúnmente del 14 al 10 AWG, métodos de identificación de acuerdo a la ISEA, estos pueden ser método 1, 2, 3 o 4, depende de la tabla, puede tener blindaje o no, opera a 600 o 1000 volts o hasta 2000, temperaturas de operación 90 grados centígrados, y la chaqueta externa puede ser de PVC, CPE o LSSH. Esta es una parte interesante de los TC, radios de curvatura. Cuando hablamos de un cable de TC con 1 pulgada de diámetro, su radio de curvatura va a ser 4 veces el diámetro total. Cuando hablamos de un cable TC mayor a 1 pulgada y menor a 2 pulgadas, el radio de curvatura se va a considerar 5 veces el diámetro. Si hablamos de un cable superior a 2 pulgadas, el diámetro va a ser 12 veces el diámetro total del cable. Pero si el cable tipo TC tiene un blindaje, una pantalla metálica, el diámetro de curvatura se va a considerar 12 veces el diámetro total del cable, como si fuera un cable de media tensión. El cable de media tensión, regido bajo UL 1072, cable de media tensión, el cable individual o multiconductor con aislamiento dieléctrico sólido para tensiones de 2000 volts o más, 2001 volts o más. ¿Cómo está fabricado? Un elemento conductor que puede ser cobre aluminio, una pantalla semiconductora directa sobre el conductor, un aislamiento que puede ser EPR o XLP o EP y XLP, una pantalla semiconductora directamente sobre el aislamiento, una pantalla metálica que puede ser a base de cintas o hilos y una cubierta exterior que puede ser PVC, CPE y LSSH. Los MC cumplen de acuerdo con UL 1569. ¿Y qué es el MC? De acuerdo al NEC, la definición que nos presenta es un ensamble hecho en fábrica de 1 o más conductores aislados con o sin elementos de fibra óptica, encerrados en una armadura metálica, entrelazada o una cubierta metálica lisa o corrugada. Aquí les presento los 2 tipos comúnmente utilizados en cables industriales de las armaduras, que puede ser engargolada. La engargolada va a ser una cinta, puede ser aluminio o acero, que esa cinta la van enrollando como tipo espiral. Después se le hace una muesca o un interlock para unirse y es lo que tenemos como la armadura engargolada. La armadura corrugada soldada va a ser una placa metálica donde la vamos a unir como si fuera un tubo y después le vamos a dar una soldadura entre esas 2 uniones. Después de darle la soldadura, se le va a dar una forma de corrugado, que son las
las muescas que se le ven en toda la armadura, precisamente para beneficiarlo en lo que es el doblez o la flexibilidad del cable. Ok. Igual en la parte de grado de curvatura de los cables tipo MC, vamos a considerar 10 veces el diámetro exterior de la armadura cuando el diámetro sea inferior a 1.9, hablando de armaduras lisas. 12 veces el diámetro exterior de la armadura cuando sea mayor a 1.9 centímetros hasta 3.8 centímetros. Y 15 veces el diámetro exterior de la armadura cuando sea mayor el diámetro a 3.8 centímetros. Es muy raro o difícilmente vamos a encontrar un cable con armadura lisa, pero les presento aquí las consideraciones para el grado de curvatura. Comúnmente vamos a encontrar con armaduras engargoladas o corrugadas y las entrelazadas, que va a decir que que se considera 7 veces el diámetro exterior de la armadura para el doblez. Y si el cable está blindado, comúnmente para media tensión, se va a considerar de igual forma que los TC, 12 veces el diámetro total del conductor o del cable para el radio de curvatura, o 12 veces el diámetro de uno de los conductores blindados, o 7 veces el diámetro exterior total del cable. Por seguridad y sugerencia, es mejor considerar 7 veces el diámetro total exterior del cable como construcción final para radio de curvatura. Los cordones flexibles bajo UL62 consiste en 2 o más cables flexibles aislados unidos dentro de una misma cubierta. Son los cables que hablábamos anteriormente de clases K, J, L, donde se requiere mayor flexibilidad. Y vamos a encontrar los tipos SSC, SCE, SST, SE, SEOW, SEOO, SOW, SJT, etcétera. Pero cada uno de ellos, cuando tenemos una S en el cable, hacemos referencia a que es un cordón. Si tenemos una O, hace referencia a que son resistentes al aceite, y si tenemos la doble O, va a hacer referencia a que es resistente al aceite de aislamiento como cubierta. Y bueno, aquí presento en resumen las tablas de los cordones de uso rudo, que podemos localizar como los S, por ejemplo, que van a operar a 600 volts. Si encontramos una J en la nomenclatura del cable, hacemos referencia que van a trabajar a 300 volts, y los tamaños que comúnmente vamos a localizar en lo que son los cordones. Perdón por irme tan rápido a esta última parte, pero era para primar el tiempo y respetar sus horarios de ustedes. Por el día de hoy, de mi parte, sería todo en cuanto a cables industriales, lo que podemos encontrar, y dejo aquí los datos de contacto en dado caso que necesiten información o tengan alguna duda, pueden solicitarlo a estos correos, al correo de nuestro grupo de trabajo, que es iwcabletechsupport@softwire.com, o al correo personal dentro de la empresa como uriel.perez@softwire.com. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Estoy al pendiente. No, parece que no tenemos más dudas ni más preguntas, Uriel. Ok. De cualquier forma, reitero, dejo aquí los correos de contacto en dado caso que necesiten mayor información. Perfecto. Creo que así cerramos la capacitación de esta tarde, ¿cierto? Perfecto, me parece muy bien. Agradezco nuevamente su tiempo, queda a sus órdenes y continuamos al pendiente. Muchas gracias Uriel por tu tiempo, muchas gracias por la participación en este quinto Top Meeting. Realmente Softwire es una compañía que tiene una trayectoria que es muy buena. Nos están dando las gracias en el chat por la capacitación. Y bueno, cualquier requerimiento que nos llegue, cualquier solicitud, lo estamos filtrando, lo estamos trabajando para hacer un apoyo directo, ¿no? Esa es la idea, de que se dé a conocer más Softwire y que se puedan implementar aún más las soluciones de cables industriales y todo el portafolio que sabemos que es bastante amplio, que tal vez en una próxima ocasión podamos llegar a mencionar o podamos llegar a hablar de él, ¿verdad? Esa es la idea, seguir capacitándonos y seguir desarrollando estas líneas de producto. Ok, perfecto. Uriel, muchas gracias a todos nuestros asistentes de esta tarde, ¿verdad? Finalizamos con esta charla otra jornada de capacitación. Esta ya es la última conferencia de este día.
Y recuerden que vamos a estar cerrando nuestro quinto top meeting el día de mañana. El día de mañana ya solamente nos restan 3 conferencias. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana de la mano de Federal Signal. Ellos nos van a presentar los productos de señalización para todas las áreas industriales, para que nos agendemos y también aprovechemos del conocimiento que ganamos, que es invaluable realmente. A las 11 de la mañana nos volvemos a encontrar con nuestros amigos de Mind Cable Service. Ellos nos van a presentar la solución, administración, manejo y recuperación de los cables mineros. Que bueno, sabemos es un tema de mucho interés también. Y vamos a cerrar nuestro quinto top meeting, la última charla que tenemos se realizará a las 3 de la tarde el día de mañana. Y nuestros amigos de Submer nos van a hablar un poquito de qué es la refrigeración por inmersión, que son soluciones que se pueden contemplar y se pueden desarrollar en el mercado eléctrico colombiano y que sabemos serán de mucho provecho para nuestra industria también. Así que les damos las gracias. Recuerden ingresar a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn como Top Drive SaaS. Ahí pueden ingresar también a nuestra página web si necesitan más ayuda, más apoyo. Y bueno, con gusto les estamos atendiendo. Nos vemos mañana. Recuerden que las capacitaciones quedan como siempre guardadas en el enlace de YouTube. Ahí pueden ingresar y la pueden repasar nuevamente. Les agradecemos su participación en esta tarde y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.